formar parte de estos módulos. Les seguimos agradeciendo y felicitando la participación de todos y de todas en estos encuentros, que van teniendo muy buenos resultados por los comentarios y que nos enorgullecen siempre por la calidad de magistradas y funcionarios y funcionarias que tenemos. En el día de hoy vamos a dar inicio a otro nuevo módulo de formación de Derecho Integral de Derecho Procesal, continuando con el proceso civil. En el día de hoy van a estar compartiéndonos sus experiencias y sus conocimientos la doctora María José Acosta, que es secretaria del Juzgado de Ejecución Fiscal, y el doctor Pablo Fernando Sosa Guzmán, que es juez de primera instancia civil de primera nominación. Así que bueno, como siempre, les doy a todas y a todos las bienvenidas. Espero que sea una hermosa tarde y les cedo la palabra a la doctora y al doctor. Les mando un cariño grande para todos. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Los que no me conocen, soy María José Acosta, trabajo en el Juzgado de Ejecución Fiscal, tal cual lo dijo la doctora Marcia. Bueno, en esta oportunidad contenta de poder participar de estos ciclos que organiza la Escuela de Capacitación Judicial, que siempre es un buen lugar donde compartir experiencias, lo que hacemos todos los días. Esto, conforme viene siendo encarado este curso de formación inicial, es un taller, así que bajo esas modalidades nosotros queremos trabajar y transmitirle y que ustedes también nos pregunten sobre algunas dudas o algo que no les haya quedado claro, porque en definitiva estos espacios son para esto, para enriquecerse de lo que cada uno desde su lugar puede aportar. Así que desde ya muchas gracias por estar presentes. Y bueno, vamos a arrancar el sexto módulo, perdón, que comprende los siguientes temas. La temática que nos dieron es los decretos, los informes de secretaría, los alegatos, llamado de auto para sentencias, medidas de mejor proveer, pase a sentencia, libros, documentación, foliatura y sellados. De eso se va a tratar nuestra clase de hoy. Y ya saben, en cualquier momento que a ustedes no les resulte claro lo que nosotros vamos exponiendo, nos gustaría que nos lo hagan saber, así entre todos evacuamos las dudas que sean necesarias, porque de eso se trata, reitero, de que todos comprendamos, y esto es un espacio de entrecasa para que todos podamos nutrirnos de lo que nosotros día a día hacemos y cotidianamente estamos en contacto con la labor diaria, que es la que nos enseñó lo que hoy en día estamos tratando de transmitir a ustedes. Voy a compartir un Power. Me avisan cuando se vea. ¿Lo ven ahí? Sí, doctora, se ve. Perfecto. Unos segunditos, que ya se carga. Ahí estamos. ¿Lo ven? Sí. Bueno, muchas gracias, Lau. Bueno, como les dije, nosotros nos tocó esta parte de explicarles esta parte de la parte que tiene que ver con la conclusión de la causa para la definitiva, que es la sección octava, que comprende los artículos 481 y siguientes del CPC. En esta parte, nosotros quiero que recordemos dónde estamos parados para nosotros explicarle lo que debemos realizar en la secretaría y los despachantes en cada uno de los pasos que siguen ya para dejar la causa lista para resolver. Ustedes ya podrán haber visto en el curso
que hay una etapa dentro del proceso ordinario, hay una etapa preliminar, que son las diligencias previas o medidas preliminares que se realizan en un juicio, que es anterior al momento de la demanda, es decir, cuando se quiere resguardar prueba o hay ciertas medidas que no pueden esperar en el tiempo, siempre, generalmente, la parte y un abogado diligente realiza una etapa preliminar, que es previo, acuérdense, de la demanda, o sea que es para asegurarse ciertas y determinadas situaciones que posteriormente corren peligro de que no se puedan visualizar por algún motivo. Después de esta etapa, nos ubicamos en la etapa introductoria, que ustedes también ya lo vieron, que corresponde a la etapa de demanda, contestación de demanda, y después donde se traba la litis. Posteriormente viene la etapa probatoria, que ya les explicó la doctora Silvina Millán y la gente del Civil 4, todo lo que tenga que ver con la etapa probatoria. Esta etapa probatoria arranca con la audiencia del 360, que ya les explicaron los chicos, se produce toda la prueba y aquí venimos nosotros, con la parte que tiene que ver con la clausura del periodo de prueba. Ya realizada, ya producida la prueba, viene esta etapa de la cual nosotros le vamos a hablar. Que después sigue la etapa discusoria, que viene con los alegatos solamente en el ordinario, llamado de autos, la sentencia. Y en el medio de esto, las medidas es mejor proveer, que ya vamos a ir desarrollando en profundidad cada uno de estos puntos que nos asignaron a hablar el día de hoy. Y después, una vez de esto, llegamos a la sentencia. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es dejar todo preparadito para que el juez pueda emitir su pronunciamiento. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que hay causas sin apertura de prueba y causas con apertura de prueba. ¿Cuándo hay causas sin apertura de prueba? Cuando hay un allanamiento a la demanda o las cuestiones de puro derecho. El allanamiento, seguramente ya lo habrán escuchado, que es cuando las partes están de acuerdo con lo reclamado por la contraria y se allana sus pretensiones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Inmediatamente llamar a autos y en estos casos cuando no hay apertura de prueba. Por eso yo quiero que sepan bien cuándo hay apertura de prueba y cuándo no hay apertura de prueba. ¿Cuál es otro caso de que no se abre a prueba? Cuando la cuestión es de puro derecho. Cuestión de puro derecho es cuando hay de las constancias de la causa, de las constancias del expediente, se puede resolver la cuestión traída por los litigantes, por los justiciables. Así que no hace falta producir ningún tipo de prueba. Distinto es el caso cuando ya lo vamos a ver cuando sí corresponde la apertura de prueba. De puro derecho, siempre hay que tener mucho cuidado con esta declaración de puro derecho, porque hasta el código te exige la obligación de notificar esta cuestión de puro derecho. ¿Por qué? Porque no se va a entrar a analizar ningún tipo de prueba. Si están de acuerdo, pasa autos para sentencia. El juez, siempre y cuando esté seguro y que es el juez y las partes, obviamente, estén de acuerdo en esta declaración, pasa a resolver. En caso de duda, no se declara la cuestión de puro derecho, porque de la cuestión de puro derecho hay que tener, es de interpretación restrictiva. Así que en caso de duda, siempre se abre a prueba. Cuando estamos bien seguros de que es una cuestión de puro derecho, que de las constancias del expediente o solo de las constancias del expediente se puede resolver la causa, ahí recién se provee como una causa de puro derecho y no necesita una apertura a prueba. Y después la otra posibilidad es la del artículo 362, que faculta a las partes han ofrecido prueba, pero ellas mismas deciden desistir de esas pruebas y por lo tanto pasa autos a resolver. Esas serían las cuestiones de excepción. Lo normal y habitual es que las causas se abran a prueba. ¿Por qué? Porque existen hechos controvertidos, que necesitan ser ventilados, investigados, con todos los medios probatorios que ya vieron en la clase anterior, para ver qué fundamento tienen las pretensiones de las partes. Aquí quiero que también tengan especial cuidado de que cuando están decretando una causa,
de qué proceso estamos, en qué proceso estamos tramitando este expediente, porque puedes, al momento de dar de emitir el primer decreto, le puede dar el trámite de juicio ordinario o juicio sumarísimo. Estas dos opciones tienen que tener siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque son distintos los plazos, distintos los términos, y en uno muy especial que lo tienen que saber, de que en el sumarísimo no hay alegatos, ¿me entienden? Así que ustedes siempre fíjense en qué trámite se le dio a la causa para ver los plazos que tienen que seguir y cuáles son los trámites, cuáles son los plazos, y además acordarse que en el sumarísimo no hay alegatos, que es lo que vamos a hablar posteriormente. En el ordinario, la apertura de prueba es por 40 días. Ese plazo está establecido en el 367 del CPC, que te establece que el plazo de producción de prueba será fijado por el juez y no excederá de 40 días. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir de la fecha de la celebración de la audiencia prevista en el 360. Por eso les decía que la audiencia del 360 es la más importante, porque como ya le explicaron las chicas anteriormente, las doctoras del Civil 4, que es donde el juez ve qué hechos están controvertidos y con qué medios probatorios se van a sustentar estos hechos. Así que en el 360 se dice cuáles van a ser admitidas, cuáles van a ser producidas, y en esta audiencia también se resuelve el tema de si se forman cuadernillos, que ya lo vamos a ver, cuadernillos de prueba. ¿Qué son los cuadernillos de prueba? Los cuadernillos de prueba son como dos pequeños expedientitos que van atados al principal, que cada una de las partes produce su prueba. ¿Qué es producción? Gestionarla. O ellos, acuérdense que hay una cosa es ofrecer prueba, que se ofrece en la demanda o en contestación respectivamente, y otra cosa es la producción de la prueba. La producción es realizarla, mandar los oficios, diligenciarlos. Esa es la producción de la prueba, es citar al testigo, que el testigo venga a la audiencia, que si no vino, volver a citarlo. Todo esto es la producción de la prueba. Así que tengan bien en cuenta esto. Y todo eso se tiene que hacer en el ordinario en los 40 días y en el sumarísimo por 10 días. Estos plazos generalmente siempre resultan ser muy cortos. ¿Por qué? A veces, por el cúmulo de trabajo de los juzgados, las audiencias recién están fijándose para el año que viene, o sea que los 40 días ya de entrada nomás no se los puede cumplir, así que siempre hay que tener en cuenta eso, porque lamentablemente los plazos, las contestaciones de los oficios, la reticencia a veces de los testigos que no vienen, que se los citan, que no se los citan, los peritos que no reciben el cargo, que los tenés que volver a citar, tenemos que informar a superintendencia sobre la falta de recepción de cargo. Son varias vicisitudes que se van produciendo a lo largo del procedimiento, que a veces los 40 días no son suficientes. Así que, bueno, pero el código dice que son 40 días para el ordinario y 10 días para lo sumarísimo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar de que se venzan esos 40 días y pedimos la clausura, las partes piden la clausura del periodo de prueba, o también se puede producir antes la clausura esta. ¿Por qué? Porque ya se produjo toda la prueba. En los hechos es muy raro, pero bueno, puede suceder y pueden pedir antes de los 40 días de que concluya la etapa probatoria y que sigan los pasos que corresponden. Aquí les traje les pegué en este PowerPoint. En el sumarísimo se chequea, el juez nos pide un informe de secretaría para ver qué pruebas se han producido. Nosotros informamos, asimismo informamos el tema del sellado y como les dije, no hay alegato, por lo tanto el 482 no es operativo. Acá no corre el 482, que es el que las partes alegan. Se informa qué pruebas se han producido, se informa lo del sellado y ya pasan a resolver en el sumarísimo, ¿no? En cambio, en el ordinario es distinto. Se pide también, esto es para que ustedes tengan en cuenta,
el juez nos pide un informe a Secretaría y nosotros ¿qué informamos? Cuando se abrió la causa a prueba, como les dije, las aperturas de pruebas quedan notificadas por la sentencia interlocutoria. Acá nosotros informamos cuándo se abrió a prueba, le contamos al juez, le informamos de que ya están vencidos los 40 días y también informamos qué pruebas se han producido y cuáles no. Acuérdense, producción y ofrecimiento. Y hacemos una separación, primero la de la actora, qué es lo que produjo y dónde está agregado, qué es lo que produjo la demandada, y qué pasa, el juez saca un decreto de que se hace saber a las partes. Doctor, ¿quiere contarnos qué pasa cuando hay prueba que falta todavía de producir y se venció el periodo de prueba? Doc, no se lo escucha. Ahora ¿Ahí? sí. Sí. Bien. Digo, yo estaba pidiendo la palabra cuando usted ha iniciado, doctora Acosta, y bueno, se ve que no se me escuchaba. Me gustaría volver un poquito más al comienzo, cuando usted puso el tema este de las distintas etapas, preliminar, probatoria, discusoria, si lo podríamos poner ahí. ¿Podríamos? ¿A la Filmina? Sí. Bueno. Digamos, me he quedado con un aporte que quería hacer, digamos, cuando hablábamos sobre el tema de diligencias preliminares. También dentro de esa etapa, bueno, ahí también tenemos, por ejemplo, las medidas de prueba anticipada, que es cuando se puede, digamos, pedir la declaración de un testigo de edad avanzada o el dictamen pericial. En lo personal me ha pasado que he hecho lugar cuando, por ejemplo, me pedían de que se trataba de una persona valetudinaria, de muy avanzada edad, entonces, bueno, teníamos miedo de que la persona, llegado el momento oportuno, en la etapa probatoria correspondiente que tenga que declarar, entonces no viva, ¿no es cierto? Entonces se hizo lugar a esa medida de prueba anticipada. Lo mismo me ha pasado, como experiencia, lo comento esto, en un accidente de tránsito, inician una acción de daños y perjuicios e impactan a una camioneta. Es así de que me pide la parte, la medida de prueba de que se realice esa actividad, digamos, procesal de parte del perito para llevar a cabo, hacer la pericia sobre la camioneta, porque si no iba a suponerse que iba a tener indisponible la camioneta durante 2, 3, 4 años, lo que puede durar un proceso. Entonces, eso también queda dentro de las etapas preliminar. Eso es lo que quería hacer un aporte también. Y ya en la última etapa que veo acá, en la etapa decisoria que usted refirió, doctora Costa, también hay una etapa, digamos, que se llama, yo la llamo como una etapa eventual, que es la etapa de los recursos, que se llama eventual, ¿por qué? Porque puede suceder de que cuando sale una sentencia, las partes no las apelen, cosa que es raro, ¿no es cierto? Por eso se llama una etapa, aparte, después de la decisoria, una etapa eventual, que es la de los recursos. Pero bueno, no me quiero meter en eso todavía, quisiera que sigamos avanzando, ¿sí? Sí, creo que eso es otro módulo, Doc. Exactamente. Ahora quiere que continúe con el tema del 384. Bueno, le estaba explicando a los chicos de que qué pasa cuando faltan pruebas de producir. Claro. El juzgado le hace saber a las partes. Pueden ser dos opciones cuando está el informe de secretaría, como les decía, que está cumplida en su totalidad y en el caso de que sea sumarísimo ya pasa a resolver. En cambio, en el ordinario quedan para alegar. Así que vamos a ver ahora qué pasa cuando hay prueba, o sea, del informe de secretaría. Nosotros hemos detectado que hay prueba ofrecida pero no producida, que está pendiente de producción. Exactamente. Ahí puede suceder lo siguiente, ¿cierto? Puede suceder que las partes insten la prueba o que una de las partes le acuse la negligencia probatoria de la prueba a la contraria. Supóngase viene la actora y le pide el acuse de negligencia a la demandada. Lo que surge de la prueba, ¿no es cierto?, de ese informe de secretaría que se ha hecho y supongamos le pide el acuse de negligencia de la prueba testimonial, documental e informativa. Ahora bien, ¿qué es la negligencia? Les voy a leer el artículo para que lo vamos desmenuzando y entendiendo un poco.
La norma del 384 dice: las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo. A los interesados incumbe urgir para que sean diligenciadas oportunamente. El tema de la negligencia probatoria tiene que ver con la incuria procesal, con la indolencia, con la dejadez, con la desidia que incurren las partes en la producción, en su actividad probatoria. Es decir, las partes deben ser diligentes en producir su prueba sobre pretexto de caer incurso en negligencia probatoria, ¿sí? Supongamos que después de ese informe que se ha hecho, el proceso es todo un juego de estrategias, porque puede suceder que la demandada no ha producido una prueba y no le conviene a la actora pedirle la negligencia de esa prueba, supongamos testimonial o una informativa, que la actora no ofreció, pero sí la demandada. Entonces, capaz que no la va a pedir a la negligencia, o capaz que directamente ya quiere sellar el proceso, entonces pide la negligencia. De eso se va a hacer, se va a formar una incidencia, se va a correr un traslado supongamos, a la demandada, y se va a sustanciar ahí un incidente. Puede suceder que contesten o no ese traslado, y después va a salir un llamado de autos donde se va a decir, bueno, hacer lugar a la acuse de negligencia, tanto de la prueba documental, informativa, testimonial. La negligencia, digamos, importa, digamos, puede ser visto de dos ámbitos, desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. El punto de vista subjetivo tiene que ver con eso que le decía, con la desidia, con la culpa, con la dejadez, con la indolencia de la parte en la producción de la prueba. Y viéndola desde un punto de vista objetivo, alude o refiere a que se deben evitar la eternización de los procesos, sin perder de vista, ¿no es cierto?, de que el criterio para decretar la negligencia es restrictivo también. ¿Por qué? Porque se pretende que se colecte la mayor cantidad de prueba posible para, llegado el momento, poder fallar, ¿sí? Pero bueno, queden claro que cuando se genera esa incidencia, a posteriori va a salir un auto interlocutorio donde se va a hacer lugar a la negligencia. Una cosa que quiero destacar también, que la negligencia no procede cuando la prueba es común. Es decir, supongamos, bueno, lo he estudiado, lo he leído y me ha pasado en mi experiencia, primero como secretario y ahora como juez, que, por ejemplo, me piden la negligencia de una prueba común. Cuando una prueba es común, cuando es ofrecida por ambas partes. Por ejemplo, en el caso concreto de un accidente, vienen y me plantean la negligencia de la prueba pericial accidentológica. Y bueno, no le puedo estar haciendo lugar porque, una, la ha ofrecido, supóngase, el actor y me la pide la demandada, o viceversa. Entonces, también me hubo casos que me la han pedido cuando ya se había producido la prueba. Entonces, no procede. Tratándose de prueba común, la negligencia, la acuse de negligencia no va a ser viable en torno a esa prueba en particular. Por ejemplo, una pericial psicológica o una pericial mecánica o una pericial accidentológica, ¿sí? Bueno, a ver, continuamos, doctora. Continuamos. Bueno, este es un modelito de prueba producida en su totalidad. Ahí, como lo pueden ver, el juez pide que informemos sobre el vencimiento de término de prueba. Ahí volvemos, como lo que ya les había mostrado, que se produjo toda la prueba. Y también en este decreto, la secretaria también informa si se está adeudando o no se está adeudando, reposición de sellado, reposición, lo que era reposición por foja, y todo lo que se esté adeudando en conceptos, ya sea de tasa de justicia o de tasa de retribución de sellado. Acá, en el caso, el mismo, pero acá en el anterior, en este decreto, acá nosotros informábamos sobre todo lo que tenga que ver, como les digo, con el sellado. A ver, espérenme 2 minutos. Acá los manda a hacer cumplir el juez, que no pasa sentencia porque falta la reposición de sellado.
Este es un modelito de esto. Acá es cuando ya está cumplida todo el sellado y está todo en orden para que el expediente pase para la definitiva. Esto sería en el caso del sumarísimo, porque acuérdense que después de informado todo esto, el expediente queda para alegar en el ordinario. Sí. El tema de la retribución, sí. Una cosa que quería sumar era, bueno, la segunda parte de la norma del 384 que estábamos hablando recién, que dice, aludiendo a la negligencia, si no lo fueran por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados pedir que se practiquen antes de los alegatos, siempre que en tiempo la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgador de las dificultades y requeridas las medidas necesarias para activar la producción. Esto generalmente, bueno, un poco decodificando lo que dice acá, refiere a las pruebas informativas. A veces vemos que las oficinas son un poco renuentes, lerdas, en contestar una prueba. Entonces, lo que tienen que estar atentos las partes es justamente eso, activar, pedir las medidas necesarias para evitar que la prueba se le caiga. Si están viendo de que han librado un oficio, por ejemplo, y está demorando un mes y medio, 2 meses, en fin, el tiempo, tiene que pedirla antes de que esa prueba se le caiga o pueda venir la adversa y plantearle la negligencia probatoria en cuanto a esa prueba informativa, supongamos, al registro de la propiedad inmobiliaria y de mandato o a catastro, en fin. A eso alude, entre otras cosas, en la parte segunda del inciso del 384 del Código de Procedimientos. Disculpe, doctora. Sí. No, está ¿Quiere bien, seguir? Doc, sí, es así. Vamos compartiendo y re lindo que nos vaya ilustrando usted todos los casos que les tocó vivir en el juzgado, así que de esto se trata, creo yo. Bueno, seguimos. Como les digo, nosotros también, los secretarios de primera instancia y también los oficiales y los decretantes, tienen que informar sobre la reposición de sellado. Hoy en día, recuerden que este año ya no se repone más por foja, que antes se acuerda que teníamos que ver cuántas fojas adeudaba la estampillita, que después faltaban estampillas. Bueno, todo esto se nos soluciona porque ya no se requiere la reposición por foja. Y un montón de trámites más que ya no se requieren, que era que estábamos acostumbrados, la recepción de cargo de los martilleros, ¿se acuerdan que nosotros pedíamos el estampillado, en los edictos? Había varios planteos que necesitaban sí o sí en la reposición del sellado. Hoy en día nos quedó resumido, en definitiva, a esto que les pegué yo acá en esta diapositiva. Recuerden que la unidad tributaria hoy en 2021, que en todos los años sale la ley impositiva, es de la unidad tributaria es de 6 pesos. Y acá en este cuadrito te establece de cuántas unidades tributarias tiene que cumplir con el sellado, en realidad lo que más usamos es la regulación de honorarios, en este que te establece que son 50 unidades tributarias. ¿En qué otro, cuando por las fianzas de que por ley deben rendirse ante el Poder Judicial, ahí también te dice que 60, pero se nos quedó reducido, en definitiva, las que a diario usamos son esas dos. Después el testimonio, una copia en el archivo judicial son 30, y ya las de arriba, bueno, para el tema minero, que también te establece la cantidad de unidades tributarias que tienen que reponer. Esto, lo que les digo, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros los secretarios somos los responsables en el caso de incumplimiento de la ley impositiva. Así que es muy importante nosotros informarla y que se cumpla antes de que ingrese la causa para la definitiva. Recuerden que estamos nosotros en una etapa procesal en que nosotros tenemos que ir zarandeando un poco para que la causa llegue limpia a las manos del juez, prolija, con todo lo que corresponde, cerrado, ver si está todo notificado para que el juez pueda emitir su pronunciamiento. A ver, esperen. No sé qué sale ahí. Ahí está. Bueno, esto es lo que les contaba. Este es el tema del sellado, que nosotros los secretarios somos responsables. No sé qué me está apareciendo acá. Que no puedo pasar. Ahí está, perdón. Y aquí la tasa de justicia, que ya saben que esta tablita es la que establece la cantidad del porcentaje que tienen que
cumplir al momento de iniciar el juicio el porcentaje de acuerdo al monto y te establece toda esta tablita para que lo tengan en cuenta. Eso nosotros lo requerimos al inicio, antes de dar trámite, así que salvo que haya un beneficio de litigar sin gasto o alguna cuestión, pero siempre requerido, porque después nos pasa esto de que llegamos a esta etapa y no se cumplió todavía eso y tratamos de que se vaya cumpliendo. Inclusive, ustedes vieron que los decretos siempre se pone oble el sellado de ley y siempre estamos recordando esto, el juez en su decreto oble el sellado de ley. Por suerte ya son menos, pero lo mismo. Hoy en día que pase una causa definitiva, nosotros los hechos imponibles por la ley impositivas anteriores hay que cumplirlos, ¿no? Lo de esto, lo del 21, de la ley impositiva, la 5686, es desde el 2021 en adelante. Por lo tanto, los secretarios, si hoy en día pasa una causa a resolver, tenemos que ver si están cumplidos porque el hecho imponible ya se produjo, así que tenemos que ver que esté cumplido el sellado. Tengan mucho cuidado con esto, porque esto es del 21 para adelante. Acá lo que habló el doctor, cuando yo ahí les puse en negritas que el informe de secretaría me dice reconocimiento de firma sin producir, como que son alertas y yo le estoy informando cuáles son las que están pendientes de producir para ver, que se le haga saber a las partes para ver qué van a hacer. Ahí el doctor lo explicó gráficamente y con ejemplos de qué pasa. ¿Cuáles son las alternativas o qué puede suceder? Se puede instar la prueba, se puede desistir de la prueba pendiente o acusar la negligencia probatoria. Eso es cuando falta la prueba ofrecida y no producida. Estas son las situaciones que se pueden plantear en el proceso. Por eso, como les decía un poco, y vuelvo a repetir lo que dije recién, el proceso es un juego de estrategias, ¿no es cierto? Entonces, digo, capaz que la demandada ofreció una prueba que no la ofreció la actora, entonces le interesa a la actora que esa prueba se produce y no le va a acusar la negligencia, ¿me entiendes? O viceversa. O si no, bueno, vuelvo a repetir, capaz que ya quiere de una vez por todas sellarla la causa, sobre todo la parte de actora, entonces ahí va pedir el acuse de negligencia y bueno, y proceder, como ya lo dije recientemente, con esa incidencia que se genera dentro del expediente. ¿Sí? Seguimos. Aquí estamos más de lo mismo, son decretitos de ejemplos que tienen ustedes. Exactamente. Por si sirven. Exactamente. ¿Ves? Cuando viene, por ejemplo, una parte y me dice, solicito se pongan los autos a los fines del 482. Y ahí sucede que yo hago un reenvío, me voy a el informe de secretaría y como vi que quedó prueba pendiente de producir, le doy a eso el trámite de una acuse de negligencia, entonces pues se corre traslado a la parte actora o demandada, según sea el caso, por el término apercibiendo de ley. A lo demás resérvese. Eso refiere a reservarse a que se pongan los autos a los fines 482. Se tiene que sustanciar, como dije, esa negligencia, ¿no es cierto? E ir depurando la prueba para que ya los autos queden en estado de ponerlos a los fines de 482, como dijo la doctora, ya sea que se trate de un juicio ordinario, más no así en el sumarísimo que no corresponde a alegatos. ¿Sí? Claro, y bueno, y este es el decretito, como ven ustedes, que después dice que se llame auto, que es lo que dice el doctor. Para resolver, perdón doctora, ¿no? Ese es para resolver la negligencia. De la negligencia. Sí, 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 sí. Esta también es una negligencia probatoria, una interlocutoria, donde se acusaba la negligencia y se hace lugar al planteo de la parte actora que acusaba negligencia. Exactamente. Esos son modelitos de interlocutoria para que ustedes vean cómo va funcionando esto y cómo vamos llegando de a poquito al llamado de autos. Bien, así es. Bueno, ahora vamos al 482 que se los mencionamos muchas veces durante la charla esta. El tema de los alegatos, que ya les dijimos que solamente para el ordinario, ¿no? Recuerden esto, que solamente se alega en el juicio ordinario. Lo vamos a leer despacio para que ustedes vayan viendo. La agregación de las pruebas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en el 360 el juez puede, que generalmente siempre se hace, de formar dos cuadernos, el cuaderno de prueba de la parte actora y el cuaderno de prueba de la parte demandada?
Ahí cada una de las partes va a ir diligenciando su prueba, o sea, realizando la producción de su prueba, o sea, diligenciando todo lo que ella ofreció en su cuadernito, y ella va a ir chequeando que estén cumplidos, que estén contestados, que se haya devuelto una cédula. Todo eso lo va a ir chequeando cada parte en el tema de la producción de la prueba en cada uno de estos cuadernos. Para que tengan en cuenta así, tips, que los cuadernos, esto es lo que hace referencia a que teníamos que hablar de foliatura, los cuadernos de cada una de las partes se sellan, pero no como el principal, no arriba, como estamos acostumbrados, sino que se sella abajo. Algunos juzgados usan otro sello, un sello cuadradito, para diferenciar del sello de foliatura del expediente principal. Se va foliando abajo para que no se confunda y no esté tachado, no se superponga con otros sellos del folio del principal. Así que siempre los cuadernos de prueba se procede a foliar abajo. Vamos a leer tranquilos este artículo. Dice, agregación de las pruebas a alegatos. Producida la prueba, de lo que venimos hablando, el juez, sin necesidad de gestión alguna de los interesados o sin sustanciarla, si se hiciera, ordenará que se agregue al expediente, o sea, que se agreguen las pruebas. Cumplido este trámite, se pondrán los autos en secretaría para alegar. Esta providencia se notificará por cédula y una vez firme, esto que quiere decir una vez firme es pasados los 5 días de que se haya notificado esta providencia de que quedan para alegar. Se entregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de 6 días. Perdón, creo que me está haciendo eco. Por el plazo de 6 días cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad, para que presenten, si lo creyeren conveniente, el escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común. Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviese perderá el derecho de alegar sin que se requiera intimación. El plazo para alegar es común. Eso es lo que dice el 482 cuando hace referencia a los alegatos. Los alegatos hace referencia a los alegatos. Esperen que se me tildó. El alegato, para que tengan una definición, para que ustedes puedan entender de qué se trata, de qué es lo que estamos hablando cuando nosotros hablamos del alegato del 482. El alegato, de acuerdo a la academia, dice que es el escrito en el cual se expone el abogado las razones que sirven de fundamento al derecho de su cliente e impugna las del adversario. También se lo conoce como el alegato del bien probado. Seguramente que lo han escuchado hablar así con esa expresión, el alegato del bien probado, que es la exposición que se formula ante un juez o tribunal en el cual los litigantes o sus patrocinantes examinan las pruebas practicadas a los efectos de mantener sus pretensiones. Como les digo, los alegatos, hablando ya más en llano, vamos a decir que es cómo convencer al juez de lo que yo decía en la demanda, ¿me entienden? Justamente, eso es lo que quería decir, es una valoración, una meditación que hace la parte para tratar de convencer al juez de la verdad de su pretensión. Capaz que, aunque no la tenga, pero bueno, quiere convencer al juez de la validez de su pretensión. Entonces, una valoración, una meditación que hace la parte para convencer al juez, insisto, de la validez de su pretensión. Eso dicho, como dice la doctora aquí, en el llano, en el lenguaje del vulgo, por decirlo de alguna manera, qué significa el alegato, ¿sí? Claro, tratar de convencer al juez que las pruebas arrimadas por él son valederas a la pretensión que él tenía, ya sea en la demanda o en la contestación, sea de quien sea el alegato, ¿no? Es tratar de convencer y hasta a veces de refutar alguna prueba que presentó el demandado, diciendo esa prueba no sirve porque tal y tal cosa.
el alegato se trata de eso, de convencer al juez de que se produjo en el expediente, en el proceso. Eso es los alegatos para que ustedes lo tengan bien claro de qué se trata. Recuerden, vamos de vuelta, siempre en el ordinario, ¿no? Acá unos pequeños tips que les digo con relación a los alegatos, que siempre se hacen por escrito, es facultativo, no es obligatorio de las partes realizarlo, cada uno lo hace o no lo hace, es totalmente facultativo, no hay ninguna sanción si es que no lo presenta, distinto al caso si no se cumplen términos, que ya lo vamos a ver. Y solamente eso tienen que tener mucho ojo, que solo relacionado a las cuestiones propuestas en la demanda o en la contestación. No puede ingresar ninguna otra cosa que no esté propuesta en la pretensión inicial establecida en la demanda o en la contestación. Y siempre habla del mérito de la prueba, no habla de derecho, no, solamente tiene que, hablas del mérito que la prueba que su parte produjo para convencer al juez. De eso se trata el alegato. Y vamos de vuelta, no proceden los alegatos en el sumarísimo. Recuerden eso. ¿Me permito agregar una palabrita? Sí, por supuesto. Que sí, tal cual como ustedes dicen, el tema de los alegatos, y se ven en los expedientes, qué importante que es cuando ya depende de la labor profesional de cada litigante, ¿no? Los abogados que se toman su tarea de hacer un buen alegato, lo útil que es para el juez al momento de resolver, porque yo he visto alegatos, así como hay algunos que no lo hacen, que como decía la doctora Costa, no es obligatorio, no modifican nada, pero para aquellos que lo hacen y lo hacen concienzudamente, yo he visto alegatos tan fantásticos, tan detallados, que hablan de toda la prueba producida, de los testimonios, hablan de lo que dijo cada testigo, lo cual, por supuesto, al juez le sirve como una guía, que no quiere decir que la vamos a seguir a ciegas, porque puede ser, ¿no es cierto?, que el profesional esté como valorando él mismo la prueba porque trata de convencer al juez, pero es una guía muy útil cuando se ven alegatos completos, ¿no? Claro, Que eso ya... Perdón, doctora, y es una cronología que hace la parte de la prueba, cómo la fue produciendo, según esa parte, ¿no es cierto? Para tratar de convencerlo al juez, exacto. Claro, claro. En esa cronología o radiografía que hace, para el juzgador es muy útil. Es muy útil, por eso yo celebro cuando los abogados realmente se toman el trabajo de hacerla y de hacerlo a los alegatos y de una manera tan detallada. Si uno lo va corroborando en el momento de resolver con el expediente, suele ser una guía útil, ¿no? Bueno, eso quería agregar nomás. Claro, y algunos parecen verdaderas sentencias parciales, pero son como sentencias porque cuentan, el cuentito uno lo lee y, uy, qué bien hecho este alegato. Pero es una guía, pero no es que lo va a seguir el juez. Es importante, pero no es algo que se va a guiar el juez a rajatabla. Pero sí ayuda un montón. Lo que vamos a ver con el tema de los plazos, que les decía recién. Los plazos para alegar. Sale el decreto que pone los autos a alegar, que los pone en secretaría, se notifica, me van siguiendo ahí, se notifica a los 5 días, si no hubo algún planteo, queda firme. ¿Y qué pasa? Cada parte tiene que retirar el expediente por 6 días. 6 días y nada más. O sea, tiene que retirar el expediente y solo lo puede tener 6 días para alegar. Se les da primero, por orden, primero a la actora, lo devuelve el día 6, viene la demandada, lo retira el día 7 hasta el 12, y hay que tener en cuenta de que puede haber un liticonsorcio, ya sea... Una citada en garantía, por ejemplo. Una citada en garantía que también lo puede retirar. De acuerdo a la cantidad de intervinientes en el proceso, lo van a retirar siempre y cuando sean parte, ¿no? Por 6 días, y así se va a ir sumando la cantidad de días. Lo que hay que tener en cuenta es que el plazo es común. Como les decía, si hay actor y demandado, como lo básico, por decirlo así, actor y demandado, tenemos 6 días para el actor, 6 días para el demandado, el día 12
ya tiene que estar el expediente, o sea, lo tienen que ir entregando 6 días uno y 6 días el otro. El día 12 el plazo para alegar se venció. El plazo es común, dice el artículo el 482. ¿Qué significa eso? Que va a vencer el mismo día, va a vencer el día 12, después de pasado 6 días del actor, 6 días del demandado, el día 12 vence. Y ahí tiene una ventajita el actor porque va a tener 12 días para formular el alegato, que el expediente lo pidió 6, ¿no? Pero el alegato lo puede presentar el día 12. Como vuelvo a reiterar, para retener el expediente, cada parte lo tiene que tener 6 días. 6 días y nada más. No puede venir el día 7 en las 2 primeras, no, porque eso no funciona acá. El día 6 se tiene indefectiblemente que devolver, si no pierde su derecho de alegar. Y el plazo para presentar, como les digo, el alegato es 6, el plazo es común de acuerdo a la cantidad de partes. Se sumarán 6 días para cada uno, y salvo en el caso de que haya una parte que esté representada por el mismo abogado, que en ese plazo solamente son 6 días. Si no se cuentan, si son representaciones diferentes, son 6 días a cada abogado, para que me entiendan. Y como les digo, de acuerdo a la sumatoria de esos 6 días de cada uno, el vencimiento del plazo va a ser, ya sea los 12, 18, de acuerdo a lo que resulte de estos 6 días para cada uno de los participantes de este. Acá vamos a unos supuestos de decretos. Acá está presentado en tiempo y forma y se supone que ya cumplió con el sellado y ya pasa para sentencia definitiva. O sea que ya tenemos clausurado el periodo, si hubo negligencia se resolvió, se notificó, quedaron alegados, se presentaron en forma. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que los alegatos quedan reservados en secretaría hasta que se vence el plazo. Una vez que se vence el plazo, recién son agregados al expediente. Siempre y cuando estén en tiempo y forma, ¿no? Porque si es que está vencido el plazo, se los devuelven, no quedan en el expediente, ¿no? Eso se devuelve la parte que no lo presentó en tiempo y forma. ¿Doc quiere decir algo? No, ya, bueno, estamos llegando a la etapa de la sentencia, ya llegamos, sí, por eso que le estoy explicando a los chicos. Sí. Y aquí están les dejamos a ustedes unos decretitos modelos de cuando se presentó en tiempo y forma, cuando no se presentó alegatos, que ya dijimos que es facultativo, la parte puede o no puede, no hay ninguna sanción, y quedan los autos para sentencia. ¿Qué pasa esto? Esto seguramente ya lo han visto, pero bueno, no está de más volverlo a recalcar con el tema del llamado de autos para definitiva. Supongamos que sale un jueves el llamado de auto. Acuérdense que se notifica al Ministerio Leyes, por lo tanto, un viernes, yo acá les copié el almanaque de octubre, ¿no? Supongamos que sale el jueves 7 el llamado de auto. Queda notificado Ministerio de Ley el viernes, ¿no es cierto? Contamos 5 días, o sea, sería el 11, el 12, el 13, 14, 15, y tenemos las 2 primeras del lunes, y por lo tanto queda, el expediente queda en estado de resolver el día 19. Ya pasa al juez con el sello de secretaría que ya está en condiciones de resolver. Y ahí ya le comienza a contar el plazo al juez de estos 40 días que tiene para resolver la sentencia definitiva. Aquí les iba a mostrar cómo es nuestro sellito. Nosotros no hacemos definitivas pocas, pero nosotros tenemos otro tipo de juicio acá en el juzgado de ejecución fiscal. Somos más ejecutivos, tenemos pocos ordinarios, pero tenemos ordinarios. Y lo normal, lo nuestro es, acá si pueden ver a la izquierda, nosotros ponemos el día tanto, pasan a despacho para resolver. Desde ahí se cuenta y el juez tiene que emitir pronunciamiento de acuerdo a la clase de sentencia que tenga que producir el juez, ¿no? Será los 40 días, los 10 días, depende del tipo de sentencia que tenga que resolver. Y nosotros acá en el juzgado, como ayuda a memoria, nosotros tenemos interlocutorias que tienen que resolverse en 10 días, ¿no? Le ponemos, miren aquí con lápiz, nosotros le ponemos que entra el día 6, de acuerdo al sello que yo le estoy mostrando, entra el día 6, yo ya conté los 5 días anteriores para que quede firme el llamado de autos, ¿no? Otra cosa que tenemos nosotros que es de buena práctica,
es de que cuando llamamos a auto, siempre esa palabrita llámense a auto, siempre la ponemos en negrita, un tips por si lo quieren tomar, para que los despachantes que hagan la carga en el sistema sepan de que ese expediente no puede quedar en casillero, sino que ya tiene que estar anotado esperando que quede firme ese decreto para que pase a resolver y que no quede traspapelado en los casilleros. Un tips, lo pueden seguir o no, pero es así nos manejamos nosotros para la alerta de que eso tiene que entrar a Y al resolver. primer golpe de vista darse Sí. cuenta de que está en tal estado el expediente, claro. Claro. Sí, de hecho los vamos anotando nosotros, así que todo queda constancia en secretaría de cuándo entra, cuándo vence y cuándo sale. De eso se tratan los libros que llevamos nosotros en secretaría. Pero bueno, esto, como les digo, esto que está en lápiz, si lo pueden visualizar, es pequeñas prácticas que llevamos en el juzgado para prestar atención sobre los vencimientos, sobre todo, ¿no? Este es nuestro libro de pases, le saqué una foto, que son, tenemos un libro muy parecido al libro de notas, un libro de actas, que nosotros tenemos acá en un parante tenemos el número de expediente, la carátula, ven acá, en la primera columna, cuándo entra, cuándo sale, cuándo vence. Esa es nuestra responsabilidad como secretarios de llevar al día este libro y de que las sentencias salgan en tiempo, que es también lo que informamos nosotros a planeamiento. Y bueno, eso es cuando queda en el llamado de auto. Pero ¿qué puede pasar en el llamado de auto? Pueden pasar estas contingencias de que no les quede claro algo y el juez, de acuerdo a sus facultades ordenatorias, puede realizar medidas de mejor proveer que nos va a explicar el doctor Sosa Guzmán. Bien. Bueno, dentro de las deberes y facultades que tiene un magistrado, digamos, la norma del artículo 34, inciso tercero, digamos, B, C y D, ahí le habla sobre los distintos plazos que tiene el juez para dictar sentencias. Y dice que, por ejemplo, las sentencias interlocutorias y las homologatorias tienen un plazo de 10 días para dictarlas, las sentencias definitivas en los juicios ordinarios 40 días y las sentencias definitivas en los procesos sumarísimos 20 días. ¿Sí? Eso como, digamos, premisa fundamental, digamos, a veces lo podemos cumplir y a veces no. Ustedes saben cómo están los juzgados hoy por hoy, pero bueno, uno trata de cumplir con esos plazos otorgados, ¿no es cierto? ¿Qué es la sentencia? Bueno, la sentencia, digamos, es el acto procesal que pone fin al proceso de conocimiento. Así la defino yo, ¿sí? Repito, es el acto procesal que pone fin al proceso de conocimiento. Digamos, una sentencia debe ser motivada, debe ser valorada. ¿Qué es valorar la sentencia? Digamos, es donde el juez, donde confluyen las máximas de las experiencias que tiene el juez, donde va a meditar, va a valorar, va a ir aunando, juntando, digamos, uniendo toda la prueba que ha sido colectada en autos para, bueno, poder fallar, ¿sí? Eso es como una cuestión primaria, digamos. Bueno, por si no lo saben o que ya lo saben, la estructura de una sentencia, ¿no es cierto?, está dada cuando ponemos y vistos de lo que resulta y considerando fallo. ¿No es cierto? El vistos es cuando detallamos la carátula del expediente, de lo que resulta es cuando hacemos un relato de los hechos, tanto de lo que dice la actora, la demandada o la citada en garantía, por ejemplo, o un codemandado. El considerando es cuando digamos, ya el juez entra de lleno a valorar la prueba siempre y cuando no haya una cuestión previa a resolver. Supongamos que durante el curso del proceso se planteó una excepción de prescripción y durante el desarrollo del proceso no se ha podido, con los elementos aportados, determinar de que hacer lugar a esa excepción de prescripción o no hacer lugar, entonces el juez la difiere para el momento de dictar sentencia definitiva. ¿Sí? Entonces, antes de entrar al lleno de la cuestión, el juez tiene que resolver, supongamos, esa excepción de prescripción. Bueno, si hace lugar a la excepción de prescripción, ahí se
acabó el partido, digamos, termina todo y, bueno, se cerró todo ahí. Ahora, si no hace lugar a la excepción de prescripción, por ejemplo, ahí tiene que empezar ahí a valorar la prueba, a analizar toda la prueba, como le decía, y es donde, como le decía, confluyen las máximas de las experiencias y de la lógica del juez que debe poner para resolver la cuestión. Bueno, puede suceder que, y de hecho me ha pasado, y le voy a dar dos ejemplos, que llegado el momento de fallar, esté faltando algo, una prueba, algo que el juez ve después que se hizo un acabado de estudio del expediente y ve que algo le está faltando. Entonces ahí es donde el juez está facultado, dentro de la norma del artículo 36, inciso segundo, dentro de las tantas facultades que tiene el magistrado, es de dictar las medidas para mejor proveer. ¿Qué son las medidas para mejor proveer? Son las medidas llamadas también para mejor resolver o para mejor sentenciar. Son, digamos, aquellas medidas que se le otorgan al juez para esclarecer la verdad de los hechos. Son constitucionales, digamos, no pueden ser acusadas de negligencia, y una vez que, digamos, el juez la ha dictado, las partes pueden instar su producción. Es decir, si yo decido librar un oficio a un determinado organismo, puede tanto el actor o demandada diligenciarlo. Lo tiene que hacer el juzgado, pero no hay ningún problema en que también una de las partes lo haga, ¿me entienden? Bueno, es independiente de la actitud que hayan tenido las partes en el desarrollo del proceso. Les voy a dar dos ejemplos que me ha pasado para que entendamos esto. Trabajando un día en un juicio de prescripción adquisitiva, se había ofrecido actor y demandado todo el material, el elenco de pruebas, y no habían ofrecido la prueba de inspección ocular. Tamaña omisión de las partes en no ofrecer esa prueba. Entonces, bueno, me resultaba a mí imprescindible saber, por ejemplo, dónde estaba emplazado el inmueble que era objeto de la litis. Entonces yo tuve que suspender el llamado de auto, dictar como medida para mejor proveer que se libre un oficio, un mandamiento, para que el oficial de justicia se constituya en el inmueble objeto de la litis y, por ejemplo, me determine los límites, las dimensiones, las hectáreas que tenía el inmueble ese. Como así también, por ejemplo, la antigüedad que tenían los postes, si estaba cercado, sellado, ¿no? Con qué tipo de cerramiento tenía el inmueble. Bueno, finalmente se diligenció esa medida para mejor resolver y bueno, finalmente terminó ganándole la acción el actor. Simplemente que se trató de una omisión y quiero de Canta con María Becerra. de las partes en ofrecer ese medio probatorio. Otro ejemplo que también me ha Claro. fue cuando Ups. en un juicio era un interdicto, recuerdo, un interdicto de recuperar, retener la posesión, uno de ellos, donde me pedían como daño material emergente el valor de una hectárea del inmueble que era objeto de recuperar por parte del actor. Era un juicio iniciado allá por el año 2014 y corría el año 2018, 2019, si la memoria no me traiciona. Entonces, yo digo, bueno, el valor de la hectárea en aquella época que lo había mensurado la actora en un determinado valor distaba mucho al año 2018-2019. Entonces ahí me encontré con dos alternativas. Suspendí el llamado de auto y dicté una medida para mejor proveer. Y dije, bueno, ¿qué hago? O designo a un perito ingeniero agrónomo para que se constituya en el inmueble, lo conozca, lo vea in situ y determine más o menos el valor de la hectárea, que me iba a mí a dar una pauta, una directriz para saber en cuánto más o menos cuantificar el daño material, ¿no es cierto? Y o, digamos, librar oficios a 3 inmobiliarias para que me determine el valor de un inmueble que creo que era en la zona de los altos, el inmueble en cuestión. Bueno, opté por esta segunda opción, que me parecía que iba a ser más rápida, más económica, y bueno, es así que las 3 inmobiliarias me contestaron, yo más o menos hice
digamos, un confronte de todos los guarismos que me daban las inmobiliarias eran muy parecidos, se aproximaban, entonces eso me sirvió de pauta para poder determinar el daño patrimonial, perdón, ¿sí? Ahí estamos viendo, digamos, con estos ejemplos que le di, que yo siempre digo, los ejemplos de la manera más emblemática tal vez de entender o comprender las cosas, ¿no? Es cómo funciona, cómo opera una medida para mejor proveer, ¿sí? Así que, bueno, evacuado ese informe por parte de la inmobiliaria y en el caso de recién diligenciado ese mandamiento por el oficial de justicia, yo llamé a autos y ya resolví la cuestión, ¿sí? Bueno, no sé si, ¿qué más? Si quieren que doctora, que Claro. ahora... Y esas, cuando Sí. recuerden que el artículo dice el 484, que es los efectos del llamado de auto, que dice, desde el llamamiento de autos queda cerrada toda discusión y no podrá Y no se presentarse permitirá más. agregación, exacto. Por eso, Más eso es, como les decía recién, esa es una facultad privativa del juez. Las partes pueden pedirle al juez, ¿no es cierto? Acá dice, ¿ve? Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión y no podrá presentarse más escrito ni producirse más pruebas, salvo la que el juez dispusiere en los términos del artículo 36, inciso segundo. Estas deberán ser ordenadas en un solo acto. ¿Ve? Ahí alude a las medidas para mejor proveer. De hecho, me ha pasado también en la experiencia cotidiana de que me sugerían medidas para mejor proveer. Bueno, por supuesto les dije que no, ¿me entiende? Eso es una facultad privativa que uno tiene, que el magistrado tiene, ¿no es cierto? No tiene. ¿Por qué? Y además uno tiene que ser muy cuidadoso de esto porque no debe de afectar garantías constitucionales y ser extremadamente cauteloso al hacer lugar a este tipo de medidas, porque si no se puede pensar que se está favoreciendo a una de las partes con el dictado de estas medidas, ¿me entiende? Entonces uno tiene que mantener y balancear la equidad justa y necesaria y precisa para ver cuándo la va a dictar para no tratar de favorecer a ninguna de las partes, ¿sí? Claro, sí, hay que ser muy celoso con eso, hay que tener mucho cuidado, que es Sí, como tal cual. última ratio cuando se dictan este tipo de medidas, porque como dice el doctor, alguna parte se puede sentir perjudicada en su derecho Sí, puede porque pensar que ayudó a estoy... una prueba que tendría que haber sido producida por la contraria, ¿me entienden? Así Sí, que pensar la parte... solamente deben ser dictadas cuando el juez en su despacho defina y decida de que esa prueba es imprescindible para resolver la causa traída a despacho para resolver. Así que hay que lo tener peor, mucho cuidado y el eso juez... como le decía, Sí, acá lo peor que puede pasar es que una de las partes piensa que el juez está favoreciendo a una de las partes con el dictado de esa medida, ¿me entiendes? Entonces tiene que ser muy cauteloso y, como te dice, muy cuidadoso, celoso, para disponer de ese tipo de medidas, ¿me entienden? La verdad que esos son como, a veces se convierten como en una piedra cultivada, digamos, una perlita, digamos, ese tipo de medidas, ¿no es cierto? Porque, bueno, para tratar de resolver la suerte o el resultado de un proceso, ¿sí? Yo claro, para agregar algo ahí, disculpen, sí, me parece que una piedra fundamental de esta etapa, que suele ocurrir a veces las medidas para mejor proveer, es la publicidad de las mismas, ¿no? Es decir, la debida notificación de las partes intervinientes de que se ha dictado. Existieron fallos de la Corte Suprema donde anularon sentencias basadas en estas medidas para mejor proveer que no fueron debidamente notificadas a alguna de las partes. Exactamente. Y esa me parece que es un rol fundamental por parte de los secretarios y del jefe de despacho, ¿no es cierto?, del personal que despacha los expedientes, el contralor, de que una vez dictado por el juez estas medidas, después se vean en el expediente que antes que se practiquen, se encuentren debidamente notificadas todas las partes intervinientes en el proceso para que se lleven a cabo, para que las puedan controlar a esa sí. prueba las partes, ¿no? Claro, eso hay que controlar muy bien y otra cosa que hay que tener presente que la notificación de que se van a llevar a cabo estas medidas de mejor proveer para mejor sentenciar, por decirlo así,
primero, como dice la doctora Marcia, tienen que estar notificadas las partes. Y otra cosa fundamental es que suspende el llamado de auto y por lo tanto se notifican por secretaría. Así que eso también tienen que ser muy celosos con ese tema porque se tiene que suspender hasta el momento que se cumplan estas medidas, que ordena el juez estas medidas para mejor proveer, se suspende el llamado de auto, por lo tanto no corren los plazos que ya vimos que venían desde el llamado de auto, ya comienzan a correr. Se llegan a producir este tipo de contingencias que sí o sí necesita el juez contar con esa prueba, que a veces es solo una, que con esa basta, o a veces son un poquito más, de acuerdo a la complejidad del asunto a resolver, pero eso hay que notificarlo a las partes de que se suspende el llamado de auto y que se va a realizar tal o cual medida debidamente notificada. Sí. Claro, a veces esa prueba que está faltando es como que digo yo, a veces se constituye en la reina de las pruebas, por decirlo así. La piedra angular, por decirlo. Y acá, un poco sumando a lo que dice la doctora Marcia, es también una práctica que lo hacemos nosotros cuando se dictan ese tipo de medidas. Yo pongo notifíquese por secretaría el contenido íntegro del presente proveído, para evitar estas nulidades de las que alude la doctora Marcia. Sí, tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, no Ahí sé. están preguntando si Sí. la notificación de la medida para mejor proveer son por cédulas. Sí, Sí. y sí, porque lo hacemos, digamos, a los domicilios constituidos, ¿me entienden? De los abogados, ¿sí? Sí. Ujú. No sé si quiere, les respondí al interrogante. Bueno, muy claros, doctora Acosta, doctor Sosa Guzmán, como siempre, tan generosos. Muchas gracias. Muy claros con toda la exposición. Bueno, les decimos a todos los que están presentes, si quieren hacer alguna consulta o participación, valoramos muchísimo esta tarde porque es una tarde de mucho calor, mucho viento, es un día tremendo hoy, pero si Sí, nos quieren hacer algún escuchamos. tipo de consultas, los doctores están abiertos Sí. para responder. A ver, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Doctor Buchea. Hola, Levado, ¿cómo le Bueno, va? bien, bien. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta o dos, ¿no? Sobre el tema probatorio. Si es que estamos pasando de un sistema dispositivo a un inquisitivo, o como en derecho penal se está volviendo de un inquisitivo a un acusatorio, es decir, hay una inversión muchas veces de las tradiciones procesales, ¿no? Actualmente, mucho más cuando se incorporaron por los tratados internacionales una serie de perspectivas, como la pro homine, como las perspectivas a los sectores vulnerables, en donde el juez puede, en base al artículo 36, inciso 2, que no siempre se puede dar en la sentencia o en el llamado a auto, sino se puede dar antes, cuando el artículo 36 dice que el juez puede ordenar el proceso, pedir medidas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estamos ante un proceso dispositivo o nos estamos inclinando ya hacia un inquisitivo en donde el juez trata de buscar la verdad real, cuando en el proceso penal se invierte esto? Porque hoy en la legislatura está la modificación del artículo 70 del procedimiento penal, del principio de legalidad, por la inclusión de las composiciones, es decir, del arreglo o de las soluciones que puede dar el fiscal para solucionar un conflicto sin buscar la verdad real. Es decir, sobre por ahí delitos de menor cuantía, que no son tan trascendentes, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta mía va, si el juez, porque yo ahora estoy en juez en comisión, sin embargo, soy secretario hace 28 años, es decir, me ha pasado de todo, de todas las formas y colores, ¿no? Y veo que todo queda en lo dispositivo. No, si la parte no lo pide, lo dejamos ahí, un poco para tratar de ahorrar tiempo, de ahorrar angustias. Y bueno, si la parte no lo propuso, y bueno, problema de la parte. Pero hoy por hoy, ante el cambio legislativo y de tratados internacionales, es como que nos exigen buscar, por las perspectivas más que nada de violencia de género o de sectores vulnerables, ir más allá
Entonces, esa es la pregunta que yo un poco trato de encauzarla, ¿no? No sé si me entendieron, pero Sí. es ver si el juez es un juez inquisitivo, el juez civil, ¿no? En Mire, ese doctor, sentido. el juez ya dejó de ser un juez pasivo. Ya el juez se ha convertido en un activista, por decirlo así, en un verdadero protagonista. Él, digamos, tiene que pasar en el buen sentido de la palabra lo que decir a las vías de hecho y no decir, no, la parte no lo ha pedido, no lo hago. No, justamente, o sea, el juez tiene que en sus manos todas las herramientas necesarias si quiere llegar a una verdad. Y acá un poco es como que se toca, se asemejan, digamos, a la verdad real o verdad histórica que se exige en el proceso penal, ¿me entiende? Entonces, usted como juez en comisión, ¿no es cierto? Y si tiene digamos, el código lo faculta, ¿no es cierto?, dentro de las facultades ordenatorias e instructorias, usted, digamos, tiene que echar mano a todos los recursos que tenga a su alcance para tratar de llegar a una verdad, ¿me entiende? A tratar de, si usted, por ejemplo, no le cierra una cuestión, bueno, ahí tiene los mecanismos, los recursos procesales para, bueno, poner en práctica y poder llegar a futuro a un fallo justo, ¿sí? Bien, bien, bien. Gracias, gracias. Sí, además que por eso que yo decía que es importante la notificación correcta de estas medidas, porque si alguna de las partes considera que no corresponde dictarlas, obviamente que se opondrá y se formará una incidencia que habrá que resolverla también, ¿no? Pero siempre garantizando la bilateralidad del proceso, el derecho de defensa, así es la cuestión. Sí. Bueno, ahí estaban preguntando, disculpen, gracias, doctor Buchea, ¿está respondido? Bueno, muchas gracias. Sí, 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 sí. En Gracias a realidad, usted. Sí, yo lo que proponía o lo que claro. consultaba era que el principio de legalidad por la paz social en derecho penal se está dejando un poco de lado. O sea, lo que se trata es de solucionar un conflicto, no de llegar al fondo y con una pena. Pero en derecho civil es distinto. Es decir, lo que se Sin trata duda. es de buscar una verdad real. Es decir, por eso es como que se ha invertido un poco la situación, en donde el juez civil, en donde las partes, bueno, pueden componer sus situaciones si ellas quieren, pueden llegar a un acuerdo, y el juez civil homologa, ¿sí? En ese sentido no habría problema. Bueno, es lo que se está tratando en derecho penal. Pero si no se logra una homologación, si no hay un acuerdo, el juez civil necesariamente tiene que buscar esa verdad real, que es lo que me decía el doctor recién. Y creo que está bien, es así. Tal cual, ¿sí? Claro. Ahí les Bien, bien, muchas preguntaban en qué momento se agregan los cuadernos de prueba al expediente. Creo que es cuando la doctora Costa explicó. Claro, ¿se acuerdan que hablamos de que hay que ver qué pruebas estaban pendientes, cuáles no, si es que había un desistimiento o la instaban a la prueba o se acusaba de negligencia? Después de eso, Claro, cuando se incluso, clausura el periodo probatorio, ahí se mandan a incluir los cuadernos de pruebas al expediente principal, se refolian los todo el expediente y acuérdense que veníamos foliando abajo y ahora se refolia arriba, continuando con la foliatura del expediente principal. En ese momento y antes de quedar el expediente para que hagan los alegatos. En ese momento se incluyen los cuadernos de prueba. exactamente. Es tal cual, sí, sí. Acá como lo dijo la doctora Costa, así es. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Díaz Natalia, yo quería hacer una consulta en esta etapa, que es la etapa sentencial. ¿Cuál es el procedimiento ante el planteo de pérdida de jurisdicción que hacen las partes? ¿Cuál es el informe que sí o sí debe emitir el secretario? ¿Cuál es el informe que debe emitir el juez? ¿Y cómo es la forma en que debe ser enviado el expediente al superior? No sé si el juez puede o no puede dictar sentencia después de eso o directamente hay que enviarlo en forma automática al superior. Sí, le explico. Generalmente, ¿cómo es el tema? Antes de una pérdida de jurisdicción se deduce o se plantea un pronto despacho, ¿sí? Eh, Supongamos que transcurrido son 5 días desde que le plantearon el pronto despacho y el juez no resuelve, ahí sí puede venir la parte, ¿no es cierto?, del abogado y le plantea la pérdida de jurisdicción. ¿Qué pasa? El expediente se tiene que ir a mesa única de entrada al juzgado y se sortea la cámara que
va a resolver esa pérdida de jurisdicción, ¿sí? Puede suceder que hagan lugar a esa pérdida de jurisdicción o puede suceder que no, ¿me entienden? Pero es así el procedimiento. Viene un pedido de pronto despacho, no salió en el término de 5 días la resolución, ahí le acusa la pérdida de jurisdicción y bueno, después ya no puede fallar. Obviamente tiene que remitirlo al expediente, a mesa única de entrada, ahí se va a sortear y después el expediente va a seguir tramitando hasta que la Cámara, la alzada, resuelva si es pertinente, viable o no esa pérdida de jurisdicción, ¿sí? Bien, la consulta era puntual si el secretario tiene que hacer un informe sobre eso, porque lo que he visto en la práctica es que generalmente se busca el expediente y se pone a disposición del juez. Sí, Pero sí. no sé si hay una obligación del secretario, como es el que lleva los libros, de hacer un informe respecto a las prórrogas, si se pidieron, no se pidieron, y después se hace una elevación con alguna especie de radiografía o se hace una elevación simple con nota. No, generalmente el secretario hace un informe dando cuenta, digamos, pero a veces, ¿cómo le diría? Suele suceder que los temas de las pérdidas de jurisdicción, digamos, bueno, felizmente nunca me ha pasado que me acusen de pérdida de jurisdicción estando un expediente para definitiva. Nunca, en lo personal nunca me ha pasado. Sí me ha pasado en un expediente que estaba en curso, pero bueno, por supuesto se fue a la Cámara y no le hicieron lugar a pérdida de jurisdicción porque había hecho me acuerdo de mi secretaria, un informe de secretaría formidable de cómo se habían venido desarrollando los autos, entonces no era pertinente la pérdida de jurisdicción, la cosa venía por otro lado, y lo dejamos ahí, ¿sí? Hola, ¿Sí? Sí. quería preguntar si está el doctor Guchea, porque la otra vez me dejó una laguna mental. Creo que si él fue el que argumentó que se podía cuestionar en la confesional, que me conteste, porque después pregunté en la clase anterior y el doctor Gómez y las otras doctoras no estaban de acuerdo en que después de las preguntas el juez podía interrogar cuando absorbía posiciones. Era el doctor Sí, aquí Guchea el estoy. que Aquí me está estoy, aquí estoy. escuchando. Sí, escuché. Bueno, la pregunta que yo hice es respecto de las confesionales, que yo dije Sí. que hay dos partes en las confesionales, la parte de las posiciones y luego la parte de las repreguntas de las partes. O sea, las partes pueden entrarse a repreguntar y lo mismo que el juez, también si abre la audiencia para las repreguntas, la pregunta es libre. Yo lo hago así, lo hice así como secretario y todavía como juez no me tocó, pero yo advierto de que las partes, luego de las posiciones, de esas preguntas sacramentales que son como rituales, pasa a cuando termina el pliego, pasa a una segunda etapa en donde las partes se hacen repreguntas, no reposiciones, sino repreguntas. Y el juez puede, en virtud de ese poder inquisitivo, también puede lograr una investigación más profunda frente al absolvente de hacerle preguntas libres. Eso es lo que yo entiendo, porque el código así lo marca. Sí, ¿Sí? doctor, Esa sí, era la lo que marca. Esa era la pregunta porque me quedó la duda, porque los doctores de la clase anterior, de la clase de laboral, dijeron que ellos bajo ningún punto de vista preguntaban. Y respecto de lo que dijo hace rato del principio de legalidad, eso se está utilizando mucho en el fuero de responsabilidad penal juvenil, lo que el doctor Guchá decía, de que se va por la conciliación, por la mediación, por la suspensión de juicio a prueba, el principio de oportunidad, digamos, y la remisión, para evitar la mínima intervención de la justicia en ese tipo de cuestiones. Sí, y también Eso está es, en claro, y a nivel del procedimiento penal, el artículo 70 que habla del principio de legalidad, de que el fiscal debe actuar respetando el principio de legalidad, se están también modificando para ver si existe de alguna manera una negociación sobre delitos
poca cuantía, ¿cierto? De poca monta, para lograr la paz social entre victimario y víctima. Es decir, ¿por qué? Porque nuestro sistema se está volviendo adversarial, es decir, un adversario y el otro adversario. Es cierto, se está volviendo como civilista el procedimiento penal o acusatorio, que es lo que las partes disponen. Ya no se pretende perseguirlo al victimario para lograr una pena, sino se trata, o por lo menos el proyecto que se está en la legislatura de Catamarca, como hay en otras provincias ya legislado este principio de composición o de oportunidad, tratar de que las partes, víctimas y victimarios, logren un acuerdo sano para lograr una paz social. Esa es la idea de esta modificación. Y en el proceso penal juvenil también, bueno, existe esa posibilidad. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias. No, no es nada, gracias. No sé qué opinan los demás, Bueno, por favor. Sí, no, muchas yo gracias soy por las María Álvarez de Belén participaciones. y trabajo en penal, por eso no entendía, no entendía para nada, por eso me saqué la duda. Gracias. Claro. Bueno, pero qué bueno que de los distintos fueros estén participando, porque como siempre decimos, a veces uno no sabe si va a estar toda la vida en un fuero, ¿no? O si va a estar toda la vida en civil, o en laboral, o en comercial, Te o explico, en Marcia, penal. te explico. Nosotros del interior, los jueces del interior, los secretarios del interior, somos multifueros. Entonces Claro, tenemos como una riqueza, no digo especializada, porque por ahí nos falta esa especialización en cada fuero, pero tenemos un cierto criterio sobre un poco más del fuero específico de otros jueces, ¿no? de otro juzgado, y podemos opinar un poquito más allá de todo, y eso es lo bueno, pero también es un trabajo muy pesado trabajar con tanto fuero, eso inevitable, ¿no? Hay que pasar por muchos años supuesto que sí. aprendiendo para poder opinar de la manera que uno por ahí opina, pero bueno, en el tema de la confesional, yo entiendo que es así. Lo que pasa es que muchas veces los tiempos no alcanzan. Hay veces que yo me quedé hasta tarde con una confesional, pero los empleados se molestan, ¿no? Porque por ahí quieren terminar la confesional con el solo rito sagrado de las posiciones. Y sin embargo uno puede ir más allá. Puede, seguramente sí, porque el código lo permite. Claro, exactamente. No, sí, muchas gracias y muy enriquecedor todos los aportes porque todos los derechos, como dijimos recién, de los distintos fueros, hoy en día con la humanización del derecho y todos nuestros tratados internacionales y convenciones internacionales, que son la ley misma, la protección de los vulnerables, como dijeron recién, y la garantía de los derechos humanos, es como dice el doctor Buchea, y como creo que compartimos los que estamos aquí, los jueces y juezas, en este caso, está bueno que ya se vaya más allá de lo estricto de la norma y también pongamos en juego muchas normas que están y no se las utiliza a veces por la premura del caso, como dice el doctor también, porque a veces quieren terminar rápido los procesos algunos litigantes, los jueces que también trabajan a contrarreloj, y estas audiencias de conciliatorias las tuvimos siempre. Nosotros en los procesos civiles y comerciales también las tenemos cuando las partes proponen una audiencia para llegar a un avenimiento y que nosotros la usamos también en los juicios ejecutivos, incluso después que se ha dictado sentencia, ya lo van a ver en el próximo módulo, y son todas audiencias que se hace lugar. Yo también en mi juzgado les hago lugar siempre cuando lo plantean, porque para lograr justamente un avenimiento de las partes, por ahí un plan de pago y evitar así un embargo o lo que implica ir contra los bienes de alguna persona, ¿no? Así que, bueno, les agradezco muchísimo a los doctores de nuevo, a todos los que están participando. No sé si alguien más tiene alguna consulta, si no, ya estaríamos dando por terminado el módulo y felicitándolas a la doctora Costa, al doctor Sosa Guzmán, de nuevo, y a todas y todos los que están presentes. Así que si alguien tiene algo más que agregar, si no, daríamos por terminada el módulo. Igualmente, Doc, estamos a su disposición siempre. Para los que necesiten, nos llaman por teléfono, lo que podamos solucionarle, porque para eso estamos, somos todos del mismo equipo, creo. Así que nos ayudamos entre todos, así que ustedes no duden en levantar el teléfono, mandarnos un mail, en algo que le podamos ser útiles, bienvenido sea, ¿no? Si para eso estamos, para ayudarnos. Así que
creo que nosotros tres estamos a su disposición, así que desde ya muchas gracias por habernos prestado atención unos segundos y espero que haya sido útil las pequeñas palabras que les pudimos compartir y las vivencias del doctor. Lo poquito lo espero que haya sido enriquecedor y que no haya sido en vano esta horita y media que estuvimos acá reunidos. Les agradezco un montón su atención y hasta siempre, ¿no? Ya saben, cuenten con nosotros para lo que quieran, cualquier duda que necesiten, aquí estamos. Sí, bueno, yo también por último quería agradecer el convite, la invitación de participar de esto que me ha parecido muy lindo. Es la primera vez que lo hago, doctora Marcia, así que bueno, gracias por considerarme y tenerme en cuenta. Buenas tardes. Muchas gracias a la Escuela de Capacitación y gracias a todos. Buenas tardes. Ahí están preguntando por las filminas y les respondemos que sí. De cada módulo va a quedar colgada la grabación y las filminas, el material, todos los doctores y doctoras que están participando lo envían. A veces no digo que sea mañana, pero en el transcurso de estos días, ya desde la escuela les van a estar avisando que van a estar disponibles todos los PowerPoint, las filminas, los modelos de proveídos. Como dijo la doctora Costa, si alguno faltó en las filminas algún modelo de decreto, por favor, levanten el teléfono, ya sean de la capital o del interior, y como a nosotros hacemos acá lo mismo, yo al doctor Sosa Guzmán, a la doctora Millán, a la doctora Soria Cuña, siempre nos estamos llamando por teléfono o a los mismos secretarios, pidiéndonos algún modelito, del cual después cada uno lo adapta a su juzgado, de acuerdo al criterio de cada jurisdicción, ¿no? Así que eso, todo va a estar colgado en la página de la Escuela de Capacitación, o no sé bien si se los mandan por mail, ya eso voy a consultar. Pero... Sí. Doctora, disculpe, y también recordar que están los cuadernos de todos los fueros que armamos el año pasado. Sí, el año pasado. Que están ahí a disposición con modelitos de decreto de cada uno de los fueros. Seguramente que ya se los contaron y están a su disposición. Creo que están colgados en la página de la escuela. Creo que estaban colgados, pero están todos. Sí, sí están ahí. Sí. Se los puede descargar e imprimir. Y sí, ahí me están diciendo que todavía no les mandaron, así que ya le vamos a recordar, ahí está Laurita de la Escuela de Capacitación. Tal vez, no sé si ellos ya cuentan con el material para que los vayan subiendo y les comuniquen por mail cómo se hace. ¿Sí? Sí. Bueno. Buenas tardes y cariños para todos. Nos vemos en el próximo módulo el martes que viene. Hasta luego. Chao.